Espero que esta tarde hayas venido dispuesto a escuchar, porque Dios desea hablarte. ¿De acuerdo? Apunte en tus notas, el título de este sermón precisamente es Dios desea hablarte. Dios desea hablarte. Qué bendición que tenemos un Dios que es todopoderoso, que está allá en su trono, pero que desea tener una comunicación contigo íntima para que le conozcas y para que puedas entender todo lo bueno que Él tiene para ti. ¿Verdad que sí? Así que nuestra frase favorita aquí en Horizonte es: abran sus Biblias. Siempre vas a recibir un mensaje bíblico verso a verso y es una gran bendición eso. Así que yo te animo a que traigas tu Biblia. A ver, ¿cuántos traen Biblia? A ver si la levantan para ver sus Biblias. Bien, también si es el teléfono o la tableta se vale. Pero yo te animo a que traigas tu Biblia para que puedas junto con nosotros estar estudiando, y vamos a abrirla en 1 Corintios 14. Ahí nos quedamos la vez pasada con Pastor Juan. Y vamos a leer el versículo 1, 1 Corintios 14, 1, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, una iglesia que tenía esta manifestación de dones espirituales que ya hemos hablado, pero el domingo pasado tuvimos una súper enseñanza del amor por medio de Pastor Juan, y cómo el amor está por encima de todos los dones espirituales, ¿verdad? Y literal, Pastor Juan decía, y tiene mucha razón, que el amor de Dios es la motivación por la cual usamos los dones espirituales. Está por encima de todo, pero aquí el apóstol Pablo deja claro lo siguiente. Primero dice seguir el amor, que significa perseguir a toda prisa, deseando alcanzar el amor. Otra versión dice que el amor sea tu meta más alta. Es decir, por encima de todo lo que hagamos está el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya lo vimos claramente con Pastor Juan, pero sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: y procurad los dones espirituales. Procurar significa un deseo ferviente por ver los dones espirituales que se ejerzan aquí en la iglesia. Esas manifestaciones especiales que el Espíritu de Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El deseo del apóstol Pablo, inspirado por Dios, para ti y para mí, es que pongamos a el servicio de los demás y de Dios el don espiritual que Dios me ha dado, lo que Dios me ha hecho mi bueno para servir a los demás. Pero sobre todo, dice aquí, el don de ¿qué? El don de profecía, profeticéis, que significa literal hablar o declarar el mensaje divino, es decir, hablar de parte de Dios. El don de profecía es el don que claramente el apóstol Pablo lo pone por encima de todos los demás. Es decir, lo que está diciendo el versículo 1 es: por encima de todo está ¿qué? El amor. Debajo del amor están los dones espirituales, y el principal de ellos es ¿cuál? El don de profecía. ¿Por qué? Porque es cuando Dios habla a tu vida. Por eso es que está en primer lugar, porque es la manera como Dios habla a tu vida. Muchos confunden el don de profecía con el ministerio de profeta del Antiguo Testamento, que decía: así dice el Señor. Quizás lo has escuchado. Pero hay una gran diferencia. La gran diferencia es que en esos tiempos los profetas no tenían la revelación escrita de Dios en sus manos, ni el Espíritu de Dios dentro de ellos. Simplemente partían de la nada, escuchaban una voz audible o una visión o un sueño y lo decían al pueblo. Ese era el ministerio de profeta. Pero hoy en día tenemos la gran bendición que si tú eres un creyente en Cristo, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ti. Amén. Y además tenemos en nuestras manos este libro sagrado que es la palabra de Dios escrita. Entonces Dios ahora, el Espíritu de Dios, está en nosotros y utiliza el don de profecía que ha puesto en algunos de nosotros para hablarle al pueblo partiendo de lo que está escrito. Amén. Yo les he dicho antes que yo sé que Dios me ha dado ese don, porque cuando estoy enseñando la palabra, Él pone en mi espíritu para hacer énfasis en ciertos textos o palabras que sé que tú necesitas escuchar. Y quizás tú tienes el don de profecía, algunos de ustedes. Es muy sencillo, no hay que sobreespiritualizarlo. Simplemente alguna vez estás platicando con alguien y Dios pone un versículo, una palabra específica para darle a esa persona, para animarlo, ¿verdad? Es decir, es una palabra específica para un momento específico, para una persona específica. Ese es el don de profecía. Y obviamente el hecho de que el apóstol Pablo lo pone por encima de los demás dones nos habla del deseo de Dios por hablarte. Dios desea hablarte.
Amén. ¡Qué bendición! No importa quién seas, Dios está interesado en hablar a tu vida y por eso estás aquí esta mañana. Así que primero está el don de profecía, Dios hablando a tu vida, y vamos a ver en los siguientes textos, apunta en tus notas, 4 razones por qué Dios desea hablarte. 4 razones por qué Dios desea hablarte. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, lo deja claramente aquí. Leamos por favor versículo 2 al 4. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Subraya esas 3 palabras. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces claramente dice aquí que el don de lenguas no es para hablarle a Dios, a los hombres, sino a Dios. Pero el don de profecía es para hablarle a los hombres. Es decir, si alguien tiene el don de lenguas, que ya lo hemos escuchado y más adelante viene claramente, el próximo domingo Pastor Juan lo va a explicar, pero es cuando hablas en otro idioma inspirado por Dios que nadie te va a entender. Obviamente otra persona no va a poder ser edificada con eso, pero el don de profecía es para hablarle a los hombres. Eso es algo muy, muy claro. Es decir, apunta en tus notas esto y escúchalo bien. El que habla en lenguas habla a los hombres. El que habla en lenguas habla a Dios, y el que tiene el don de profecía habla a los hombres. Dicho de otras palabras, con el don de lenguas tú le hablas a Dios. Con el don de profecía, Dios te habla a ti. Con el don de lenguas tú le hablas a Dios. Con el don de profecía, Dios te habla a ti. Por eso, en la congregación, en el contexto de la congregación, el don de profecía es el que se necesita para que Dios hable a tu vida. Y mira el versículo 3, ahí en tu Biblia, dice: el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? 3 palabras: edificación, exhortación y consolación. Qué interesante que el apóstol Pablo deja claramente que para qué es que Dios te habla. Edificación significa construir tu vida como creyente, un avance espiritual en tu vida. Cuando Dios te habla, porque Él desea que tú puedas avanzar espiritualmente, que tu vida espiritual sea fortalecida, que te construya. Edificación. Exhortación significa literal acercarse y ayudar a alguien, es decir, animar, alentar. Dios te habla para animar tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Consolación significa aliviar la pena o la aflicción de una persona, calmarlo, tranquilizarlo. Y esta palabra consolación tiene una implicación de, ¿qué crees? De ternura. Dios te habla tiernamente para consolarte, para tranquilizarte, para calmarte, para aliviar las penas o la aflicción que estás pasando. Entonces, en estas 3 palabras podemos ver claramente que Dios desea hablarte para animarte tiernamente a seguir adelante. Apunta en tus notas. Primera razón por qué Dios desea hablarte: para animarte tiernamente a seguir adelante. Uy, qué bendición, ¿verdad? Dios desea hablar a tu vida, aquí en la iglesia, en tu casa, donde estés, con la intención de animarte tiernamente a seguir adelante, porque Él sabe que muchas veces nos desanimamos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han desanimado? A ver, levanten su mano. Quien no levantó su mano no es humano, ¿verdad? Pero obviamente es parte de la vida. Pero qué linda experiencia cuando estás desanimado y Dios habla a tu corazón, ¿verdad que sí? Rápidamente Él te fortalece, Él te anima. Él es el Dios de toda consolación, dice la Biblia. Cuando tú estás desanimado, la faceta que Dios tiene contigo es el Dios de toda consolación, para animarte en tus problemas, aflicciones o angustias. De hecho, el Espíritu Santo es nuestro ¿qué? Nuestro consolador. Una de las principales funciones del Espíritu Santo es traer consuelo al pueblo de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 1:5. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios ¿qué? Nos consuela. Así que puedes contar con ello. Cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda. Y sé que tú lo has experimentado, porque muchas veces nos desanimamos. Esto me recuerda la historia de un hombre muy desanimado, deprimido y enfermo que iba a ir al doctor con su esposa. Entonces fueron con el doctor, le hizo análisis y el doctor dijo: ¿sabes qué? Quiero hablar con la esposa a solas. Entonces el hombre salió del consultorio y el doctor le dijo a la esposa: su esposo está muy grave, está muy desanimado, muy estresado, muy deprimido, y esto puede ser hasta mortal.
pero usted es la única que puede revertir ese diagnóstico. Porque debido a que está muy deprimido, lo que tiene que hacer es tratarlo cariñosamente. Lo que tiene que hacer es, no lo haga enojar, obedezca todo lo que le diga, cocine las comidas que más le gustan a él y hágale un masaje relajante todos los días. Solamente así vamos a librarlo de que muera. La esposa se queda sorprendida y sale del consultorio y el marido afuera muy preocupado le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué tengo? Y él le dijo, que te vas a morir. Obviamente, cuando estás desanimado, Dios te habla tiernamente para seguir adelante. Piénsalo. Recuerda las veces que te has sentido desanimado y has acudido a Dios y siempre te ha levantado y te ha alentado para seguir adelante. Amén. ¿Puedes recordar una vez así? Es tan importante que en tus momentos de desánimo lo que hagas es correr a Dios, no a otras distracciones. Solamente en el Señor obtendrás el consuelo del cielo que tu alma necesita. Amén. Como bien dijo un predicador, si estás desanimado es porque has quitado tus ojos de Jesús y los has puesto en el problema. Si estás desanimado es porque has quitado tus ojos de Jesús y los has puesto en el problema. Mira Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tus ojos puestos en Jesús en esos momentos difíciles. Amén. Vamos a leer por favor de versículos 5 al 11. Primera de Corintios 14, 5 al 11. Dice, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Lo leíste? Subráyalo por favor. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no os hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Claramente dice que el don de profecía es mayor que el de lenguas, porque así alguien puede ser edificado. Porque si alguien habla en lenguas y tú no lo entiendes, pues ¿de qué va a aprovechar? Dice literal, es como si hablaras al aire, como si un extranjero hablara y no le entiendes. Y usa el ejemplo de los instrumentos musicales. Si los instrumentos musicales, que gracias a Dios tenemos una muy buena banda, que toca muy padre, que canta muy padre, pero si no fuera así y no tocaran con certeza, fuera un relajo y no pudieras entender, ¿verdad? Y da el ejemplo de la trompeta. En ese contexto, el pueblo de Israel tocaba trompeta de cierta manera para llamar al pueblo a la batalla, ¿verdad? Si la trompeta no fuera clara, pues ¿cómo van a saber que está llamando a la batalla? Es exactamente lo mismo que dice que cuando alguien habla en lenguas, en un idioma desconocido, ¿cómo vas a saber qué está diciendo Dios y cómo vas a decir amén a eso? Por ejemplo, en el versículo 11 dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Como si alguien hablara un idioma que tú no tienes idea. Así es cuando alguien habla en lenguas, porque es desconocido. Y para ilustrar esto, le pedí aquí a nuestra amiga Marta que nos ayude a hablar en un idioma que creo yo nadie va a poder entender, y te des una idea de lo que está diciendo Pablo. Słowa Jezusa według Ewangelii Świętego Jana, rozdział 10. Ja jestem dobrym pasterzem i moje mnie znają i ja znam moje. Jak Ojciec mnie zna, tak ja znam Ojca. Dlatego położę swoje życie dla owiec. Amén. Nadie dijo amén, ¿por qué? Porque quién sabe qué está diciendo, ¿verdad? Ella dijo que Horizonte es la mejor iglesia del mundo. Obviamente nos citó Juan 10, 14 y 15, pero te fijas lo interesante,
es exactamente así cuando alguien habla lenguas y tú no puedes entender. Pero el don de profecía, ese sí es con entendimiento para que tú puedas entender. Y mira el versículo 6. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no os hablare con revelación, ciencia, profecía y doctrina. Qué interesante que el apóstol Pablo deja claramente qué es lo que Dios desea hablarte. Revelación, dice primero. Revelación es una palabra que significa literal apocalipsis, que significa descubrir el velo o quitarte la venda de los ojos para que entiendas algo. Es como cuando Dios te ilumina y, como decimos, te cae el 20. ¿Alguien sabe lo que significa la frase me cayó el 20? ¿Alguien la ha usado? Bueno, si eres joven, si eres millennial, no sabes de qué estoy hablando, pero antes había unos teléfonos que le echabas 20 centavos, ¿verdad? Entonces, antes de echar la moneda, tú marcabas, te daba línea y cuando contestaban tenías que depositar 20 centavos y cuando caían, entonces recibías la comunicación y el mensaje. Por eso decimos, ya me cayó el 20, porque ya puedo entender el mensaje, ¿verdad? O es cuando estás en una predicación como ahorita o en tu casa leyendo, dices, ya entendí, te cayó el 20. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios te habla para que te caiga el 20. ¿Ya te cayó el 20? Espero que sí, ¿verdad? Y también dice que habla en ciencia, que es conocimiento aplicado, también se puede decir como sabiduría. Profecía, que en este sentido es una predicción de los propósitos divinos, es decir, cuando Dios te muestra que hay un propósito en lo que estás pasando. A veces no entiendes lo que pasa, pero hay un propósito de Dios en ello. Y con doctrina, como ahora, con enseñanza, con instrucción, con fundamentos. Es decir, Dios desea hablarte para enseñarte sabiduría de acuerdo a sus propósitos. Apunta en tus notas, segunda razón por qué Dios desea hablarte. Para enseñarte sabiduría de acuerdo con sus propósitos. ¿Verdad que sí? Cuando Dios habla a tu vida, ¿no te da sabiduría de acuerdo a sus propósitos? Y puedes entender muchas cosas que antes no entendías y eso puede hacer que puedas crecer espiritualmente. Así es. Muchas veces pasan situaciones en nuestras vidas que no entendemos, pero tienes que recordar que Dios tiene un propósito con ello. Jesús es soberano y está en control de todo lo que pasas. No se le escapa nada de sus manos. Amén. Eso lo recuerdas cuando Él te habla como en esta mañana. Esto me recuerda otra historia de un granjero que tenía una montaña de arbustos o de ramas que quería quemar. Entonces llega una mañana para encender esa montaña de ramas o arbustos y se dio cuenta que había un nido de pájaro. Entonces era un buen hombre y para evitar quemar a los pájaros destruyó el nido primero y quiso esperar. Y al día siguiente volvió a esa montaña y el pajarito había regresado y volvió a construir el nido. Entonces él lo volvió a destruir. Y fue el siguiente día y otra vez volvió a destruir el nido. Y así se le pasó varios días hasta que el pajarito se dio por vencido. Yo puedo imaginarme al pajarito regresando a su casa con su esposa, la señora pájara, y decirle, no entiendo por qué nuestros buenos planes de construir nuestro nido no funcionan. Obviamente había una mano invisible que estaba haciendo algo que para la familia pájaro parecía malo, pero era realmente bueno. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez se te ha destruido tu nido? Claro, porque muchas veces no entendemos, pero cuando Dios te habla como ahora, te hace entender que Él sabe lo que está haciendo y que puedes confiar en Él. Y entonces tu alma descansa sabiamente en sus propósitos. Amén. Vamos a leer por favor versículo 12 al 17. 1 Corintios 14, 12 al 17. Así también ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Subraya esa parte, sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces claramente vemos aquí el apóstol Pablo que dice, sí, vamos a cantar y vamos a orar en el espíritu, que es el don de lenguas, pero también con entendimiento, que es el don de profecía. Y hay que pedirle a Dios que te lo interprete para que puedas edificar a los demás.
porque si no, ¿cómo van a decir amén? Pero en el versículo 14 claramente le dice, o sea, si tú hablas en lengua desconocida, no hay fruto. Necesitas que Dios hable en el don de profecía para que tu vida tenga fruto. ¿Sabes qué significa la palabra fruto? Me encanta a mí porque es muy aterrizado. Significa resultados. Significa crecimiento o cambio en tu vida. Cuando Dios te habla, es para cambiarte, para producir un cambio en ti. ¿Alguien de ustedes ha experimentado un cambio en sus vidas? Amén. Apunta en tus notas. Tercera razón por qué Dios desea hablarte: para cambiarte produciendo resultados evidentes. Para cambiarte produciendo resultados evidentes. ¿Puedes recordar alguna vez que Dios te habló algo específico que produjo un cambio en tu vida? ¿Alguien puede recordar eso? Todos deberíamos decir amén a eso, ¿verdad? Porque esa es la intención y esa es la vida cristiana, que Dios desea hablarte para que cambies, que no te mantengas toda la vida siendo igual o estancado en el mismo lugar. ¿Tú conoces a gente que tiene años en la iglesia y que no cambia? Yo sé que aquí no se da eso, pero allá en Culiacán se da. Y esto me recuerda la historia de otro hombre que era cristiano y llegaron y le preguntaron a este hombre: oiga, ¿usted cuántos años tiene? El hombre dijo: tengo 70 años, hijo. Y dijeron: wow, no se le nota. Y él orgulloso porque le dijeron eso, ¿no? Oiga, ¿y cuánto tiempo tiene de cristiano? 40 años, hijo. Oiga, tampoco se le notan. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Obviamente, una marca del movimiento poderoso del Espíritu Santo en el pueblo de Dios es una convicción de pecado, arrepentimiento y vidas transformadas. Un cambio genuino, ese es un verdadero avivamiento, ¿verdad? El borracho deja la bebida, el adúltero le es fiel a su esposa, los hijos rebeldes regresan a casa, el adicto es libre de sus cadenas, matrimonios restaurados. Hay cambio y transformación en la vida de las personas cuando realmente el Espíritu Santo está impactando esa comunidad. ¿Verdad que sí? Claro, y eso es algo que tú necesitas tener siempre claro y aterrizado y tus pies puestos en la tierra. ¿Ha habido cambio en tu vida, sí o no? ¿Tu vida ha sido transformada, sí o no? Lo demás es lo de menos. ¿De qué sirve que vengas a la iglesia todo el tiempo o que ores todo el tiempo si no hay un cambio en tu vida? Porque el Señor Jesucristo transforma vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios desea hablarte, porque esa es la historia de todos nosotros. Dios te habló a través de su Espíritu, de su palabra, y tu vida fue transformada. Porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a terminar leyendo versículos 18 al 22. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Me encanta el apóstol Pablo que les dice a los corintios, dice: ¿sabes qué? Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo tengo el don de lenguas y lo utilizo y hablo más que todos ustedes. Pero cuando estoy en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras en un idioma entendible, en griego, aquí en español, que hablar 10,000 palabras en lenguas, para que ustedes puedan entender. Luego, en el versículo 21, cuando dice: está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, está citando Isaías 28:11. Apúntalo y en tu casa puedes leerlo. Isaías 28:11. Y luego dice: las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Recuerdas Hechos 2? Cuando fue el día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaron en otras lenguas. Los judíos que estaban de visita en Jerusalén, que no eran creyentes, se sorprendieron e impactaron al ver cómo ellos estaban hablando en su propia lengua, que venían de diferentes lados. Ellos no eran creyentes y se vieron impactados, y ellos pudieron testificar que Dios estaba ahí. Por eso es que fue señal para los no creyentes. Pero el don de profecía, como dijimos ahorita, es para los creyentes, porque Dios desea hablarte a ti personalmente. Amén. Pero mira el versículo 20, me encanta que el apóstol Pablo les da una regañada aquí.
Nosotros tenemos el texto y no podemos saber exactamente cuál era la actitud de Pablo en ese momento, pero estoy casi seguro que Pablo estaba un poco molesto y le dice, hey, no sean niños, inmaduros, sean maduros en su modo de pensar. Como una mamá cuando regaña a sus hijos ya grandes dice, parecen niños. Bueno, aquí no pasa tampoco eso, ¿verdad? Pero realmente está hablando de una inmadurez. La iglesia en Corinto, en esa distorsión de los dones espirituales, mostraban inmadurez. Y él está diciendo, hey, ya maduren, señores. Necesitas madurar. Y esa palabra significa terminar la carrera, estar completo, estar sano, estable, desarrollado, pleno. Escúchame bien, iglesia, o amigos que nos visitan. Dios desea hablarte para que puedas madurar y ser sano, pleno, estable. Ya no ser tan inestable como muchas veces somos, sino que estés sano en tu corazón, sano de tus heridas, para que tú puedas ser una persona plena en la vida en Cristo. Para eso Dios te habla. Para eso vienes cada domingo a escuchar la palabra de Dios. Para eso en tu casa estudias la palabra. Para eso vienes al grupo de conexión de mujeres y de hombres. Porque Dios desea sanarte para que seas alguien estable, sano, pleno, maduro y completo. Amén. Eso es lo que Dios desea. Para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, Dios desea hablarte para llevarte a ser plenamente sano y completo. Apunta en tus notas, cuarta razón por qué Dios desea hablarte. Para llevarte a ser plenamente sano y completo. Para llevarte a ser plenamente sano y completo. Ahora pregúntate, en el tiempo que has caminado con el Señor, si volteas atrás, ¿puedes tú ver claramente que tu vida ha ido madurando? Que has ido caminando en esa sanidad, en esa estabilidad, en esa plenitud de vida y cada vez eres más firme, más estable y más maduro. Pues esa es la intención del Señor. Por eso vienes esta mañana, por eso Él te habla, para poder que avances de esa manera. Esto me recuerda a una última historia muy interesante. Un joven fue a un acuario y en el acuario le mostraron una pequeña pecera con un tiburón como de 20 centímetros. Y él estaba sorprendido viendo el tiburón, pero el encargado vino y le explicó, le dijo, ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que ese tiburón pequeño de 20 centímetros está así porque la pecera donde está es pequeña. Pero si ese tiburón lo hubieran puesto en el océano, hubiera crecido a 3 metros o más. Es exactamente lo mismo. Hay muchos cristianos muy lindos, pero de 20 centímetros. Y que quizás ahí están echándole ganas, pero no maduran, no crecen y se quedan como niños espirituales. Pero obviamente de esos no hay aquí. Pero si realmente tuvieran una visión más amplia de la palabra de Dios, de servir a Dios, de caminar con Dios, de obedecer la palabra de Dios, cuando Dios le habla, crecerían, maduraran, sirvieran a Dios, impactaran este mundo para Cristo. ¿Verdad que sí? Por eso es tan importante que podamos avanzar y madurar. Así que te pregunto esta mañana, ¿deseas madurar, avanzar, crecer, estar sano, completo, pleno? ¿Cuántos? Entonces necesitas que Dios te hable. ¿Alguna vez Dios te ha hablado? Quizás debía haber empezado por ahí. Dios habla, obviamente. Si tú vas ahí a la plaza, ahí por el Boulevard Costero, cuando hay mucha gente el domingo, y dices, Dios me habló, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Pero es la verdad, Dios desea hablarte y de eso depende que tu vida crezca, avance y madure. Amén. Así que hoy hemos visto 4 razones por qué Dios desea hablarte. Para animarte tiernamente a seguir adelante, para enseñarte sabiduría de acuerdo con sus propósitos, para cambiarte produciendo resultados evidentes y para llevarte a ser plenamente sano y completo. Quiero decirte que estoy seguro en mi espíritu que Dios desea hablarte para esto. Esto es lo que Dios desea hacer en tu vida y por eso te habla cada día y por eso te ama tanto, para tenerte paciencia y te habla sus palabras a tu corazón para que puedas avanzar de esa manera. Así que esta mañana que tú viniste, yo quisiera que pudieras meditar en esto y ver si realmente tu vida ha ido avanzando en esto que Dios desea hacer contigo. Porque quiero decirte, Dios está hablando a tu vida ahora. Si eres de las personas que quizás no puedes identificar cuando Dios te habla, Dios está hablando ahora a través de la palabra.
Y es nuestra responsabilidad qué vamos a hacer con ello para poder avanzar. Así que quiero orar por ti. Padre, te doy gracias en esta mañana por cada una de esas personas que vinieron hoy dispuestas a que les hablaras. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz como una espada cortante de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Señor, mi oración es que hables directamente a cada persona que está aquí o que nos ve en las redes sociales, y que realmente podamos, Dios, entender que nos amas y que deseas hablarnos. Señor, que ese don de profecía que has puesto en esta iglesia pueda manifestarse de una manera específica, y te pido por cada persona que hoy vino desanimado o que ha estado viviendo en un desánimo, Señor, que ahora tú tiernamente estás acercándote y animándolo a seguir adelante, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú tienes tus propósitos en nuestra vida y podemos confiar en ellos, Dios. Si hay alguien aquí esta mañana que no entiende por qué está pasando lo que está pasando, hoy tú estás hablándonos, Dios, para poder tener sabiduría y confiar en tus propósitos, Dios, los entendamos o no. Señor, mi oración es que traigas un cambio genuino, un avivamiento genuino en esta iglesia, donde haya un fuego en nuestro corazón que nos cambie, que nos transforme y que avancemos, Dios, y que sea evidente, Dios, sobre todo para estar maduros en ti. Bendigo cada uno de ellos, Dios, los pongo en tus manos, que tu Espíritu Santo siga obrando en este momento. Siga orando ahí, que nadie te interrumpa. Es un momento muy importante que Dios está dando a tu vida. Si Dios ha puesto algo específico ahora, es importante que tú respondas a ello. Y hoy me dirijo a quien nos visita por primera vez o segunda vez esta mañana, o personas que aún no han entregado su vida al Señor. Si públicamente no has entregado tu vida al Señor, quiero decirte que la Biblia te anima a que tomes una decisión por Cristo, que te arrepientes de tus pecados, que le pidas perdón a Dios, y si lo haces de corazón, Él te perdona porque fue a la cruz a morir por ti. Pero para que Dios te hable y lo conozcas, necesitas entregarle tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, y para eso tienes que tomar una decisión. Hoy queremos ayudarte a que tomes esa decisión y queremos orar por ti. Para ver quién quiere tomar esa decisión, si puedes levantar tu mano y con eso me estás diciendo: yo quiero entregar mi vida al Señor, quiero conocerle y quiero que Él hable a mi corazón. Levanta tu mano ahí donde estás, porque vamos a orar por ti. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más? Gracias, 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 gracias. Gracias allá atrás. Gracias también. ¿Alguien más? Gracias. Vamos a orar por ustedes. ¿Habrá alguien más? Amén. Si tú levantas tu mano, ponte de pie para verte bien, porque voy a orar por ti ahora. Si estás tú sentado, por favor, con tu mano extendida hacia ellos, bendice sus vidas. Padre, te doy gracias por cada una de estas personas que hoy están decidiendo entregar sus vidas a ti. Señor, hoy has hablado a sus corazones, y eso es una razón para estar contentos y felices, porque tú te interesas en ellos. Tú les amas y fuiste a la cruz a morir por ellos. Dios, te ruego que ahora ellos puedan conocerte, que puedan caminar contigo, Señor, y que puedas hablar a su corazón, Señor. Tú que estás de pie, ahí donde estás, dile al Señor: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Díselo: hoy me arrepiento de mis pecados y hoy te rindo mi vida. Creo en ti y te pido perdón. Recibo tu perdón porque sé que fuiste a la cruz a morir por mí. Y ahora yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que te pertenezco. Gracias por hablarme en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.